Hola chicos, buenos días y bienvenidos a el resumen de las notas del día 4 de Remote Learning. Hoy es jueves 16 o 17, dependiendo cuándo lo están viendo, de abril. Sus metas hay dos para hoy. Ustedes pueden crear un argumento que resuma un cuento. También pueden identificar el tema de un cuento. El trabajo de hoy se va a encontrar en tres sitios. Primero, van a usar un GoFormative titulado Vocabulario de la Narrativa. Es el mismo que usamos el día anterior de Remote Learning, así es que ahorita, por favor, abran ese GoFormative. Vamos a completar números 9 a 16 y lo entregarán. Así es que hoy acabaremos ese GoFormative y por favor, entréguenmelo. Nuestro segundo pieza de trabajo se va a encontrar en el chat general de Teams y va a ser un enlace que los va a llevar al Nearpod de hoy. Y al final trabajaremos en Teams, Files, la abeja haragana es el nombre de ese documento. Empezamos con el vocabulario para acabar nuestro GoFormative. Las siguientes palabras, algunas van a ser repaso, otras van a ser palabras nuevas. Así es que empezamos con una palabra familiar para nosotros, el conflicto. Y el conflicto es cuando se cuentan los líos, enredos o problemas más decisivos de los personajes. Básicamente, los líos o problemas más decisivos. El conflicto se puede categorizar en una de tres categorías: personaje contra personaje, personaje contra el mundo, naturaleza o la sociedad, y personaje contra sí mismo. En un ejemplo, en una versión de Popocatépetl y Iztaccíhuatl, vemos que hay un guerrero que está peleando por el amor de Iztaccíhuatl, entonces le miente que él mató a Popocatépetl para casarse con ella. Ahí vemos personaje contra personaje, este guerrero contra Popocatépetl. En cambio, en la segunda versión de esa leyenda, vemos que Popocatépetl y Iztaccíhuatl no se pueden casar por culpa de la sociedad. La sociedad les dice que ellos mismos no pueden estar juntos, no es correcto que se casen, así es que ellos deciden mantener su distancia. En esta historia, el conflicto puede haber más de un conflicto. Por eso pongo líos, enredos, todo esto en plural, porque puede haber más de un conflicto, pero siempre se van a categorizar en una de estas tres categorías. La acción ascendente, otra palabra familiar para nosotros, aquí es cuando empieza a subir mi acción. Son los eventos, observen que lo tengo en plural, los eventos que toman lugar entre la introducción y el clímax. Me estoy refiriendo a este mapa que usamos en la unidad 2, que aquí teníamos nuestra introducción y aquí la acción ascendente. O sea, todo este espacio aquí es mi acción ascendente. Aquí se presenta el conflicto principal y se desarrolla suspenso e interés. Quiero que observen y lo agreguen a sus notas del conflicto. El conflicto se presenta en la acción ascendente. Eso significa que dentro de todos los eventos que están sucediendo aquí, uno de estos eventos va a ser el conflicto. Entonces, de nuevo, agreguen esta porción en sus notas de conflicto. El conflicto se presenta en la acción ascendente, porque uno de los eventos en la acción ascendente va a ser nuestro conflicto, o sea, nuestro problema en esta historia. Y todo eso nos lleva al momento climático. El clímax de la historia es el momento de máxima tensión e importancia en una narración. Esto ya se los había también enseñado. Les puse cuando lo vimos el ejemplo de Cenicienta. Esta es mi Cenicienta, no se rían de mi arte, por favor. Pero si se acuerdan, yo les expliqué el clímax como el momento en el cual nuestra historia puede tomar dos rumbos diferentes. Entonces, vemos aquí que Cenicienta se va muy mona al baile y no se da cuenta de que ya van a dar las 12 y ella tiene que llegar a su casa. Entonces, aquí nuestra historia puede tomar dos rumbos.
tenemos una posibilidad de que no llegue a casa o si llega. Pero aún no sabemos. Cuando lo estamos leyendo decimos, chin, es que esta sigue bailando, sigue enamorándose del príncipe y no se da cuenta cuándo va a captar. Y entonces se nos empieza a subir la tensión porque no sabemos cuál rumbo va a tomar nuestra historia. A partir del momento climático, que viene siendo aquí, la acción descendente es todo esto cuando ya se decide qué pasó, qué rumbo se tomó después de pasar el momento climático. Así es que la acción descendente son los eventos, porque hay varios, que suceden entre el clímax y el desenlace. Se presenta la resolución al conflicto. Así es que la resolución es uno de los eventos aquí. Después de que es básicamente la respuesta a cuál rumbo se tomó. ¿Llegó Cenicienta a tiempo o no llegó a tiempo? Entonces, ¿qué pasó? Como a causa de eso, baja mi acción hasta llevarme cerca del final de la historia. Y el desenlace es el último punto de este triángulo, el punto final, fin del cuento. Ahora empezamos a ver palabras nuevas para nosotros. Primera palabra nueva es tema, que esto viene siendo en inglés theme. Y esta es la idea central de una obra que nos da el significado básico. Básicamente, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esta historia en general? Y esto es porque típicamente es solo una palabra o una frase corta. Así es que el tema realmente solo nos da un significado general. Y algunos ejemplos que puse, Romeo y Julieta, el tema general de esta historia es el amor trágico. Mientras que Mulan, debe llevar acento, acabo de ver esta película, buenísima. El tema central de esta película es el honor. Entonces ya sé que pasan muchas cosas en la historia, pero debemos de poder retroceder un poco y ver la historia como algo más grande. ¿Cuál es el mensaje más grande que nos está queriendo mandar esta historia? Y de ahí sacamos de qué se trata, el tema. El tono. Eso viene siendo la emoción que se transmite a través de una obra literaria. Algunos tonos comunes pueden ser un tono serio, un tono triste, etc. Y finalmente, el argumento es el resumen de los acontecimientos. La palabra acontecimientos es otra forma de decir eventos. Es un resumen de los acontecimientos principales que ocurren en una historia. El argumento básicamente sería, si yo les pidiera tomar este diagrama de mapa y nada más convertírmelo a un párrafo. Entonces el argumento es nada más tomar los momentos más importantes de este diagrama y ponerlos en formato de oraciones. Les vuelvo a presentar el mapa con el cual hemos trabajado todo este tiempo. Todo empieza con mi ambiente. Primero tengo esta cajita aquí arriba, mi dónde y cuándo de esta historia. Luego pasamos a la introducción, que le decíamos la exposición, porque aquí se presenta el quién, los personajes y su caracterización, cómo son. Y entonces empieza a subir la acción. Y aquí adentro se va a presentar el conflicto. Y acuérdense, el conflicto se categoriza en una de tres. O es personaje contra personaje contra naturaleza, mundo, sociedad, o personaje contra sí mismo. Llego a mi momento climático, que solo es uno. Y luego aquí baja la acción
en el cual por aquí se va a presentar la resolución al problema, o sea, la resolución al conflicto original, y ya pasamos al desenlace, o sea, cómo acaba esta historia. Lo nuevo va a ser una cajita aquí abajo que va a incluir nuestras palabras nuevas. El enfoque de esto va a ser tema y tono, porque escribir todo un resumen de la historia es muy difícil caberlo en una cajita, así es que nuestro enfoque siempre va a ser tema y tono. ¿Cuál es la idea central de la historia? De nuevo, tema siendo muy pocas palabras, solo una palabra o frase corta, y el tono, la emoción que se transmite a través de la historia, igual solamente una palabra. La práctica de hoy se va a llevar a cabo en el chat general de Teams. Ahí van a ver que les mandé un enlace para un Nearpad. Se van a unir a la lección con su nombre completo, por favor. Así voy a saber a quién otorgarle crédito porque lo voy a estar calificando. Así es que quiero saber, necesito su nombre completo, no un apodo, para que yo les pueda dar su crédito. Van a acabar el día de hoy completando ese Nearpad. Pero observen primero, antes de irse al Nearpad, que tienen tarea. En Files, Teams, van a abrir un documento titulado La abeja haragana. Y yo sugiero que hagan download. Por favor, yo sugiero que hagan esto. O sea, opriman, ya ven que les salen los 3 puntitos a la derecha. Opriman eso y pongan download. Van a leer la historia completa. Y lo que yo sugiero que hagan es tomen apuntos o resalten, usen the highlighting tool en Word para resaltar momentos claves en la historia. Porque cuando regresemos la semana que viene vamos a llenar este mapita literario para esta historia. Así es que yo quiero que ustedes tengan los momentos por lo menos resaltados para que cuando volvamos a verlo digan, oh, tal vez me olvidé de la historia, pero ya que veo mis notas me acuerdo que yo había decidido que esto iba a ser importante, bla, bla, bla. Y por favor guarden, si deciden bajar y tomar las notas que yo sugiero, que lo hagan para que se acuerden. Si lo deciden bajar, por favor hagan File Save As para guardar. Así es que paso 5, guardar su trabajo. Acuérdense, eso significa que van a File, Save As, en Documents, por favor. Y pónganle un título que tenga sentido. Yo sugiero que le pongan título La abeja haragana notas. Y ya, ahí queda. De nuevo, como siempre, si hay preguntas, ya saben cómo contactarme, sea Teams o Remind. Que tengan un buen día.